Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a realizar 8 ejercicios del tema cocientes notables. Y antes de empezar a realizar los ejercicios voy a explicar. Los cocientes notables son fracciones, en las cuales podemos aplicar ciertas reglas o fórmulas. Con esto vamos a simplificar la fracción. Además, al obtener el resultado de los cocientes notables, se les dice que se obtuvieron por simple inspección. O también se dice que se obtuvieron a simple vista. ¿Y qué quiere decir por simple inspección o a simple vista? Pues se refiere que podemos obtener el resultado sin realizar operaciones. Y en este video vamos a ver dos fórmulas o dos reglas. La primera es esta que tenemos aquí, que dice a cuadrada menos b al cuadrado sobre a más b. Esto va a ser igual a menos b. Es decir, en el numerador de esta fracción tenemos la diferencia de los cuadrados de dos cantidades sobre la suma de las cantidades. Esto siempre será igual a la diferencia de las cantidades. Y la segunda fórmula, a cuadrada menos b al cuadrado sobre a menos b, es igual a más b. Es decir, en el numerador de esta fracción tenemos la diferencia de los cuadrados de dos cantidades sobre la diferencia de las cantidades. Esto siempre será igual a la suma de las cantidades. Ahora vamos a analizar las dos fórmulas para identificarlas. Si observamos en los dos cocientes, en el numerador tenemos la diferencia de los cuadrados de dos cantidades, es decir, en esa parte va lo mismo. Lo que cambia es el denominador. En la primera fórmula tenemos en el denominador una suma, en la segunda una resta. También en la primera fórmula, como en el denominador tenemos una suma de las cantidades, el resultado de simplificar esta fracción es la resta de las cantidades. Y pasa lo mismo con la segunda fórmula. Como en el denominador de esta fracción tenemos una resta de las cantidades, el resultado de simplificar esta fracción será la suma de las cantidades. Bien, una vez explicado esto, vamos a realizar los 8 ejercicios. Y el primer ejercicio dice lo siguiente: x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Primero, vamos a reescribir este ejercicio. En el numerador tenemos x al cuadrado, que lo escribimos igual, menos el número 4, pero el 4 lo podemos ver como 2 al cuadrado, sobre este mismo denominador. Ahora, si revisamos esta fracción, vemos que en el numerador tenemos la diferencia de los cuadrados de dos cantidades y en el denominador tenemos la diferencia de las cantidades. Por lo tanto, sí corresponde a la estructura de este tipo de cocientes notables. Y como en el denominador tenemos una resta, entonces le corresponde la segunda fórmula. Y vamos a relacionar. El valor de a es x, el valor de b es 2. Por lo tanto, al reducir este cociente obtenemos a más b, es decir, x más 2. Y esto es el resultado por simple inspección de este ejercicio. Ahora vamos a realizar el segundo ejercicio. Y reescribimos la fracción. En el numerador tenemos 16, pero lo podemos ver como 4 al cuadrado, menos x a la cuarta, que lo podemos ver como x al cuadrado, y esto al cuadrado, sobre este mismo denominador. Además, como en el denominador tenemos una suma, entonces le corresponde la primera fórmula, y relacionamos. El valor de a es 4, el valor de b es x al cuadrado. Entonces, al reducir esta fracción por simple inspección, tenemos como resultado a menos b, es decir, 4 menos x al cuadrado. Y listo. Esto que tenemos aquí es el resultado de esta fracción. Y vamos a realizar un ejercicio más. Primero, vamos a reescribir esta fracción. En el numerador tenemos 36, que es igual a 6 al cuadrado, menos 25y cuarta, que es lo mismo que 5y al cuadrado y esto al cuadrado. Pues aplicando leyes de los exponentes tenemos 5 al cuadrado es igual a 25 y al cuadrado es igual a y a la cuarta. Esto sobre el mismo denominador. Y al ver la fracción vemos que corresponde a este tipo de cocientes notables. Además, como en el denominador tenemos una resta, entonces le corresponde la fórmula número 2. Y relacionamos.
El valor de a es 6. El valor de b es 5y al cuadrado. Por lo tanto, al simplificar esta fracción, tenemos a más b, es decir, 6 más 5y al cuadrado. Y listo. Esto que tenemos aquí es el resultado de esta fracción. Bien, si estamos observando, vemos que no estamos realizando las operaciones. Únicamente reescribimos la fracción original para llevar esta fracción a la estructura de las fórmulas que tenemos. Con esto podemos obtener su resultado. Al final de cuentas es lo que se quiere con los cocientes notables. Continuamos con el cuarto ejercicio. Primero, hay que reescribir esta fracción. Y hay que recordar que en el numerador necesitamos la diferencia de dos cantidades al cuadrado. Y tenemos 81m a la sexta. 81 es cuadrado de 9. M a la sexta es cuadrado de m al cubo. Entonces tenemos 9m cúbica al cuadrado. Pues 9 al cuadrado es 81. M al cubo al cuadrado, recordando, aplicando leyes de los exponentes, se multiplican 3 por 2 y esto nos da 6. Ponemos menos y aplicamos lo mismo para el segundo término. 49 es cuadrado de 7. N a la cuarta es cuadrado de n al cuadrado. Lo encerramos en un paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Pues 7 al cuadrado es 49, n al cuadrado es n cuarta, pues 2 por 2 es igual a 4. Esto sobre este mismo denominador. Y revisamos la estructura que acabamos de obtener. Si vemos, tanto en el numerador como en el denominador, las bases son iguales. Por lo tanto, sí corresponde a este tipo de cocientes. Además, en el denominador tenemos una suma. Por lo tanto, corresponde a la primera fórmula. Y al relacionar, tenemos a es igual a 9m al cubo. B es igual a 7n cuadrada. Entonces, el resultado de simplificar esta fracción es igual a menos b, es decir, 9m cúbica menos 7n cuadrada. Bien, hasta aquí espero que se haya comprendido la idea y la forma de realizar estos cocientes notables. Los siguientes 4 ejercicios los vamos a hacer de una forma más rápida. Y realizamos el quinto ejercicio. Primero, hay que reescribir esta fracción y lo vamos a hacer de forma mental. Vamos a analizarla para revisar que sí tenga la estructura de este tipo de cocientes notables. Y empezamos con el primer término del numerador, que dice 100x a la cuarta y a la 8. Si vemos, el 100 es el cuadrado de 10, x a la cuarta es el cuadrado de x al cuadrado, y a la 8 es el cuadrado de y a la 4. Por lo tanto, en esta parte sí cumple. Ahora vamos con el segundo término del numerador, y tenemos 9a a la 10 b al cuadrado. Primero, el 9 es cuadrado de 3, a la 10 es cuadrado de a la 5 y b al cuadrado es cuadrado de b. Por lo tanto, en esta segunda parte también cumple. Y como en el denominador tenemos una resta, le corresponde la segunda fórmula. Y vamos a relacionar. El valor de a es 10x al cuadrado y a la cuarta. El valor de b es 3a a la quinta b. Por lo tanto, al simplificar por simple inspección esta fracción, tenemos a más b, es decir, 10x al cuadrado y a la cuarta más 3a a la quinta b. Y listo, obtuvimos el resultado del ejercicio número 5. Bien, y ahora tenemos el ejercicio número 6. Es un poco más complejo, pues los exponentes contienen literales. Pero esto no va a importar, pues las reglas son las mismas. Y empezamos a analizar esta fracción, para verificar que sí corresponda a este tipo de cocientes notables. En el numerador tenemos a la 4n, menos b a la 2n. Y analizamos el primer término del numerador. A la 4n es igual a la 2n al cuadrado. Pues, aplicando leyes de los exponentes se multiplican. Es decir, es la base a, 2n por 2 es igual a 4n. Y esta base que tenemos aquí, es decir, el paréntesis, es igual a la base del primer término del denominador. Por lo tanto, en la primera parte de esta fracción sí cumple. De igual manera, para el segundo término del numerador, b a la 2n es igual a b a la n al cuadrado. Quiere decir que sí cumple esta segunda parte,
pues las bases son iguales, b a la n. Y además, en el denominador tenemos una suma, quiere decir que le corresponde la primera fórmula. Y si relacionamos esta fórmula con los términos de nuestra fracción, tenemos que el valor de a es a a la 2n, el valor de b es b a la n, y el resultado es a a la 2n menos b a la n, pues es la resta de las cantidades que se encuentran en el denominador. Ahora tenemos el séptimo ejercicio, que dice 9 menos x a la 2a más 4 sobre 3 menos x a la a más 2. Si vemos en este ejercicio, pasa lo mismo con el ejercicio número 6, pues tenemos exponentes con literales. Ahora, tal vez para este ejercicio sí sea necesario reescribir esta fracción, y lo vamos a realizar. Y en el numerador vamos a tener lo siguiente, el 9 es el cuadrado de 3, quiere decir que es 3 al cuadrado, menos x a la 2a más 4. Lo podemos ver como x a la 2 por a más 2. Pues, al multiplicar este 2 por cada uno de los términos dentro del paréntesis, obtenemos este exponente de aquí. Es decir, 2 por a es 2a, 2 por 2 es igual a 4. Y esto sobre este mismo denominador. Seguimos y vamos a volver a reescribir el numerador. El primer término lo dejamos igual, que es 3 al cuadrado, menos. Escribimos la base que es x, como exponente tenemos a más 2. Y con las leyes de los exponentes, esto lo ingresamos dentro de un corchete y lo elevamos al cuadrado. Pues recordemos, las leyes de los exponentes nos dicen que si una base a está elevada a dos exponentes, entonces estos exponentes se van a multiplicar. En este caso quedaría 2 por a más 2, que es igual a lo que tenemos aquí. Pero lo que hice fue separarlo para que tenga la estructura de una de estas dos fórmulas de arriba. Seguimos, y todo esto sobre este mismo denominador. Ahora, al observar esta fracción, vemos que las bases son iguales. Por lo tanto, sí cumple con este tipo de cocientes notables. Pues esta base de aquí es igual a esta de acá. También esta base de aquí es igual a esta de acá. Seguimos. Como el denominador está compuesta por una resta, le corresponde la fórmula número 2. Y vamos a relacionar. El valor de a es 3, el valor de b es x a la a más 2. Por lo tanto, al simplificar esta fracción, tenemos a más b, es decir, 3 más x a la a más 2. Y con esto finalizamos este ejercicio, pues esto que tenemos aquí es el resultado de esta fracción. Y por último, vamos a realizar el ejercicio número 8. Y si observamos este cociente, vemos que es un poco más sencillo, por lo tanto lo podemos realizar de forma mental. Primero, hay que revisar que la estructura de este cociente corresponda a este tipo de cocientes notables. Y vamos a realizar lo que hemos hecho en todos estos ejercicios. Vamos a analizar cada uno de los términos del numerador. En el primer término, x más y a la 4, que si lo vemos como cuadrado de una cantidad, es igual a x más y al cuadrado al cuadrado. Por lo tanto, la base sí es igual a la que tenemos aquí abajo. Ahora para el segundo término del numerador, tenemos el número 9, que lo podemos ver como 3 al cuadrado. Por lo tanto, la base es 3, que es la base que tenemos aquí abajo. Esto quiere decir que sí cumple con las condiciones. Entonces vamos a relacionar esta fracción con alguna de estas dos fórmulas. Como en el denominador tenemos una suma, le corresponde la primera fórmula. Además, el valor de a es x más y al cuadrado. El valor de b es 3. Por lo tanto, al simplificar por simple inspección esta fracción, tenemos a menos b, es decir, x más y al cuadrado menos 3. Y listo, con esto hemos finalizado el último ejercicio. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. El formulario de este tema se encuentra en la descripción del video. Nosotros somos Vitual, nos vemos la próxima.